気象庁はこの後午前10時半から記者会見をして今回の地震のメカニズムや Sábado 14 de junio, terremoto en Japón. 今回の地震で宮城県など緊急地震速報です。強い揺れに警戒してください。緊急地震速報です。強い揺れに警戒してください。 Aquí, GPN Noticias News, GPN Última Hora. Terremoto en Japón. GPN Noticias News, la agencia de noticias especializada en noticias urgentes, las emergencias. Terremoto en Japón. GPN Noticias News, GPN Última Hora, sábado 14 de junio, un terremoto se ha producido al norte de Japón. Imágenes de fondo de la NHK, la televisión del Japón. También están informando la ANN, la CNN, la Reuters y Kyodo News. Imágenes de fondo vía aérea de las prefecturas que han sido afectadas por el terremoto 7,2 grados en la escala de Richter al norte de Japón, Iwate, Miyagi y Fukushima. GPN Noticias News, GPN Última Hora. Desde la ciudad condal de Barcelona, aquí en Cataluña, en España, les habla informa Ramón García de GPN Noticias News, GPN Última Hora. Siempre con la última noticia urgente de emergencia. GPN Noticias News, GPN Última Hora es un servicio ofrecido por gentileza de nuestras líneas 800, las líneas 807, las líneas de atención por teléfono profesional. Unas líneas a las cuales usted puede llamar cuando quiera, tantas veces como usted quiera o así lo necesite. GPN Noticias News, GPN Última Hora, terremoto en Japón, al norte del Japón. Prefecturas afectadas, Iwate, Miyagi y Fukushima. Imágenes vía aérea de la NHK de Tokio, Japón. Uno de los canales que está informando también informa la ANN, la CNN, Kyodo News y la Reuters. Imágenes del canal YouTube del usuario Trimanita. GPN Noticias News, GPN Última Hora. Siempre con la última noticia urgente emergencia. Saludos a todos los oyentes de habla hispana de España, Latinoamérica, Estados Unidos y Canadá. Les habla informa Ramón García de GPN Noticias News. Desde la ciudad condal de Barcelona, aquí en Cataluña, en España, un terremoto ha ocurrido a las 8:43 horas GMT. 23 horas con 43 minutos en España. Un terremoto de 7,2 grados en la escala de Richter. Ha afectado a las prefecturas del norte del Japón, informa la NHK y la ANN del Japón. Prefecturas afectadas, Iwate, Miyagi y Fukushima. 3 fallecidos, más de 100 personas heridas. En Japón, el país mejor preparado del mundo para movimientos sísmicos telúricos. Imágenes en directo vía aérea de los helicópteros de la NHK de la televisión japonesa, también por otras pantallas. Tenemos imágenes de la ANN y de la CNN. GPN Noticias News, GPN Última Hora, siempre con la última noticia urgente, emergencia desde la ciudad condal de Barcelona, aquí en Cataluña, en España. Ahora nos vamos al usuario del canal YouTube, Jiuzabu, que nos informa de otra cadena de televisión. Creemos que es la NNN del Japón, que informa en flash de urgencia de la situación en las diversas localidades.
GPN Noticias News, GPN a las 13 horas, siempre con la última noticia urgente emergencia desde la ciudad condal de Barcelona, aquí en Cataluña, en España. Repetimos, en estos momentos volvemos a las imágenes del canal YouTube del usuario Tirgimanita, que nos informa de las imágenes de la cadena de televisión japonesa NHK. Tenemos por otras pantallas también la NNN, la ANN y la CNN. GPN Noticias News, GPN Última Hora, siempre con la última noticia urgente emergencia. Oyentes de habla hispana de España, Latinoamérica, Estados Unidos y Canadá, les habla informa Ramón García de GPN Noticias News, GPN Última Hora, desde la ciudad condal de Barcelona, aquí en Cataluña, en España. Se ha producido un terremoto, un fuertísimo movimiento sísmico telúrico terremoto al norte de Japón de 7,2 grados en la escala de Richter. 3 personas fallecidas hasta estos momentos, más de 100 personas heridas. Prefecturas o provincias muy afectadas allá en Japón, la prefectura de Iwate, la de Miyagi y la de Fukushima. GPN Noticias News, GPN Última Hora, imágenes de la NHK de Tokio, Japón, vía el usuario del canal YouTube. Movimiento sísmico telúrico que se produjo a las 8 horas con 43 minutos, allá a las 23 horas con 43 minutos hora en España. GPN Noticias News, GPN Última Hora, siempre con la última noticia urgente emergencia. Un servicio ofrecido por gentileza de nuestras líneas 800, las líneas 807, las líneas de atención por teléfono profesional. Terremoto al norte de Japón, de 7,2 grados en la escala de Richter. Prefecturas afectadas, la de Iwate, la de Miyagi y la de Fukushima. 3 personas fallecidas, más de 100 personas heridas, y dentro de estas prefecturas o provincias muchísimas localidades, algunas de ellas imágenes de fondo de los helicópteros de la televisión japonesa NHK de Tokio, Japón, también otras pantallas de fondo como la CNN, como las cadenas de televisión NNN y la ANN 24 horas del Japón. Hay nombres que son difíciles de pronunciar en japonés, disculpen ustedes, pero creemos que para los oyentes de habla hispana la información está hasta estos momentos de 3 personas fallecidas, más de 100 personas heridas en un terremoto, fuertísimo movimiento sísmico telúrico de 7,2 grados en la escala de Richter en Japón, al norte de Japón. Japón, el país mejor preparado para movimientos sísmicos telúricos, ya lo saben ustedes. Si este mismo movimiento sísmico se hubiera producido en cualquier otro país y mucho no nos tenemos que ir hacia atrás. Recuerden ustedes lo ocurrido en China, en las provincias de Sichuan, allá, pues aquí ha sido de 7,2 grados. En Japón, prefecturas sentidas, la de Iwate y Miyagi, entre otras, así como la que ocurrió en China, en las provincias de Sichuan, fue de 7,8 grados en la escala de Richter. Hasta estos momentos informan las diversas cadenas de televisión, la norteamericana CNN, la internacional, la inglesa Reuters, las cadenas de televisiones japonesa ANN 24 horas, NNN, la NHK de Tokio, Japón, de 3 personas fallecidas, 100 personas heridas, algunas sí que están en estado grave. Ahí vemos de nuevo al presentador de la televisión japonesa del NHK de Tokio, Japón, en diversas conexiones que han estado efectuando. Nada más, hasta aquí, señoras y señores, este flash de urgencia, este flash de emergencia de GPN Noticias News, GPN Última Hora. Gracias a todos por estar ahí. GPN Noticias News, GPN.